Saludos a todos los hermanos, bienvenidos al Ministerio Verdad de Vida. Los días miércoles desarrollamos también actividades, no solamente los días de Shabbat. Y bueno, hoy vamos a compartir un mensaje, vamos a compartir un estudio con respecto a la vida de quién es o quién fue también, y quién será obviamente, porque va a resucitar, ¿no? Pedro, conocido como Pedro Kefa. Bien, Pedro. En Mateo 4 encontramos nosotros que dice, desde el 18 al 20. Pasando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Entonces ya sabemos que Pedro o Kefa, llamado Simón en hebreo, tiene un hermano llamado Andrés. Entonces dice que Yeshua pasó junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Andrés y Pedro, ¿verdad? Que estaban desenredando las redes del mar porque ellos eran pescadores. Pero vamos a quitarnos nosotros el pensamiento de que ellos eran pescadores como nosotros los conocemos habitualmente, a dos personas que están en una panga o en una lanchita pescando o entre ellos mismos desenmarañando las redes para poder hacer el trabajo, ¿verdad? Yeshua les dice, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, ellos lo siguieron a Yeshua. En Mateo 8:14 dice que fue Yeshua a la casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba postrada en la cama con fiebre. Podemos ver que Pedro era un hombre que estaba casado y según la historia también tiene una hija, la cual fue llamada también Petronila. Dice la historia, según él, los inicios de los seguidores de Yeshua que luego fueron llamados el catolicismo o el cristianismo, o los padres de la iglesia. Entonces vemos que Pedro tiene suegra, está casado, tiene una hija a la cual le llamaron también Petronila, ¿verdad? Entonces vemos que Pedro tiene una familia un poco grande o una familia bastante grande y según datos históricos, Pedro era un hombre que tenía una economía fuerte, aunque de cierto de modo no podríamos decir que era tan fuerte porque estaban en ese entonces tambaleando, ya que el Imperio Romano tenía oprimido a todo lo que ellos habían conquistado, por ende no podríamos decir que la economía era estable. Podríamos decir que era una economía fuerte la de Pedro, pero no significa que por eso sea una economía estable también. Y vamos a ver también cosas o ilustraciones históricas que nos enseñan a nosotros hoy en día una referencia de la vida de Pedro. Entonces dice que tocó el manto y la fiebre dejó. Esta es a la suegra de Pedro, ¿verdad? Ella se levantó y lo sirvió. Aquí vemos una ilustración de lo que históricamente se conoce como la casa de Pedro. Son datos históricos no modernos, sino desde la misma antigüedad, ya que en este lugar, en el mar de Galilea o en el lago de Kinneret, como se conoce también en aquel lugar, es donde se inició el movimiento de Yeshua, en el cual Yeshua hizo milagros junto con sus discípulos, predicaron el mensaje del reino y por ende muchísima gente que se mantuvo ahí e históricamente quedaron ahí sus descendientes, conocen que este lugar, el cual les traigo como ilustración, es el lugar donde se acentuó Pedro y su familia. Por ende vemos que es un lugar no tan pequeño, ¿no? Entonces podemos entender de que tal vez Pedro no estaba con su hermano Andrés en una canoita o en una panguita, sino que Pedro pudo haber tenido personal a cargo. Pudieron haber sido ellos partes de una microempresa o una empresa establecida con respecto a la pesca, ¿verdad? Entonces podemos nosotros también entender y comprender y ayudarnos en parte de la historia y de la misma escritura que en ese mismo sector era un sector bastante comercial, en este caso Galilea. Y vemos en Marcos 1, 19 y 20 que Yeshua, después de haber hablado con Kefa, con Pedro, con Simón, va más allá, avanza, da unos pasos más y dice, y pasando de allí un poco más adelante, o sea, después de que habló con Kefa, con Simón, Pedro, fue más adelante y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en el navío que desenredaban las redes. Y luego los llamó, Yeshua los llamó a ellos. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los, y está con verde, ahí les he marcado, dice jornaleros. O sea, vemos que Zebedeo y sus hijos no eran los únicos que estaban en la canoa o en el navío desenredando redes, sino que tenían a cargo jornaleros.
que fueron con Yeshua. Y parte de la historia también puede demostrar, por medio de lo que vimos en la ilustración anterior, que la casa de Pedro tal vez no era, como quien dice, un terreno y una casa que le pertenecía a unos simples pescadores. Estamos viendo que tal vez pudo haber sido un hombre adinerado o pudo haber sido un hombre que tenía a cargo una empresa dedicado a la pesca. Y como vemos aquí también está Zebedeo con sus hijos, quienes siguieron a Yeshua, que tenía una empresa, que tenía jornaleros a cargo de sí mismo, ¿verdad? En Mateo 4, en el 23, vemos nosotros que Yeshua, junto a sus discípulos, nos muestra la escritura que ellos llevaron el mensaje de la restauración del reino de Israel a todo el poblado de Galilea. Y recorrió Yeshua, junto a sus discípulos, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, traduce, pero obviamente solamente la sinagoga es lo que había ahí, y predicando el mensaje de la restauración del reino de Israel y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hagámonos nosotros una idea de que somos nosotros Pedro, Kefa o Simón, y vemos que viene el maestro, viene Yeshua, pero como tal aún no podemos nosotros saber si es él o no, aquel que la profecía dice que va a venir. Pero de una u otra manera, al momento en el que hemos decidido acompañarle, nosotros empezamos a ver este tipo de manifestaciones como la sanación de enfermos, sanación de dolencias en el pueblo de Galilea. Entonces, desde ya nosotros nos hacemos una idea de que Pedro y el resto de sus discípulos, en este caso hablemos de Simón Pedro tenía una necesidad, al igual que los otros, de la llegada de este Mesías, porque vivían bajo la opresión de los romanos. Entonces, al momento en el que Yeshua se presenta a ellos con la necesidad de que venga alguien que vaya a liberarlos, porque no es que Yeshua llegó, lo miró y le dijo, ven y sígueme. Yeshua tuvo que haberle llevado el mensaje de la restauración del reino, ¿verdad? Entonces, es el inicio de un movimiento a la regresión de la originalidad de la restauración del reino de Israel, que ya no existía. Existía solamente el gobierno de Judá o la provincia de Judea, pero a cargo del imperio romano. O sea, Judea no era independiente. Pudo haber conservado sus leyes en parte, pero no las podían ellos ejecutar como tal porque tenían por encima a los romanos. Entonces, hagámonos una idea. Pedro, al igual que Zebedeo y sus hijos, teniendo ellos embarcaciones, teniendo ellos empresas o una pequeña empresa, o así sea una microempresa como tal. Sabemos todos que para montar una microempresa necesitamos dinero, ¿verdad? Y si no tenemos nosotros ese dinero, nos toca hacer un préstamo. Pero de una u otra manera viene el gobierno y nos cobra a nosotros el impuesto que tenemos que pagar mensualmente o anualmente. Entonces, si de repente no hay la pesca que requiere Pedro o Zebedeo para poder pagar a sus empleados y pagar en este caso al imperio, tuvieron que haber sentido esa opresión, tuvieron que haberse sentido ellos ahogados tal vez en deudas o en la necesidad de tener ya la libertad que la tenían sus padres cuando no vivían bajo la opresión del imperio romano y poder ellos de verdad vivir en shalom, vivir en tranquilidad, desarrollando un negocio, desarrollando su empresa y guardando los mandamientos, que es la clave y la base de toda la escritura, guardar los mandamientos. Pero se había perdido todo eso y era Roma el que gobernaba sobre ellos. Entonces, si nos ponemos en los pies de Pedro, de Simón o de Zebedeo como empresarios o como dueños de un negocio, ellos están queriendo realmente tener una estabilidad económica o una libertad en todo sentido, porque vivir bajo la opresión de un imperio en el cual tenga que decirte qué es lo que tienes que hacer, cómo pensar, cuándo pagar y cuánto pagar, pues eso estaba totalmente fuera de lo que la escritura les decía, porque la escritura demandaba un diezmo, una décima parte, en el caso de los que tenían ganadería y agricultura, y también pedía ofrendas, pero no se vivía una opresión como los que vivían los romanos, que trajeron ese sistema de opresión que no tenían ellos cuando vivían bajo el gobierno del reino, del eterno, ¿verdad? O en este caso el reinado desde David hasta los reyes que siguieron, con ciertas excepciones también, como dice la escritura. Entonces vemos nosotros la vida de Pedro, de Simón, que tal vez tuvo la necesidad o tal vez pudo haber dicho, ya estoy cansado de la opresión de los romanos, necesitamos que venga el Mesías. Y ya tenían ellos en el pensamiento la necesidad de que venga el Mesías, el Salvador, el ungido o el rey de los judíos, el rey de los israelitas, a que venga a imponer ya el reino en Israel
para que salgan los romanos. Y cuando Yeshua les habla a ellos de la restauración del reino de Israel, con qué alegría no tuvieron que haber ellos aceptado este mensaje. Pues es lo que estamos esperando durante todo el tiempo, es lo que hemos querido de verdad, restaurar el reino de Israel para que se vayan los opresores romanos. Es el pensamiento que tiene alguien, en este caso como Pedro y Zebedeo, como empresarios o microempresarios, la necesidad de poder ejecutar sus labores en paz. Mateo 16. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién es el Ben Adam, el hijo de Adán? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y algunos dicen que hasta eres un profeta. Y Yeshua les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondió Simón Kefa, Pedro, y le dijo, tú eres el Mashiach, el hijo de Elohim viviente. ¿Con qué firmeza lo dijo él? ¿Con qué seguridad tuvo que haberlo dicho él? Porque él vio los milagros que hizo Yeshua. Él estuvo presente con Yeshua para que haya dejado botado todo, y al igual que los hijos de Zebedeo, como pudimos saber en el mensaje anterior, en el verso anterior, cómo alguien decide dejarlo todo para seguir a alguien que no sabemos qué va a pasar. Vieron en carne propia, vieron en primera fila, vieron en los primeros puestos todos los milagros que hizo Yeshua y cómo se iban cumpliendo cada una de las profecías delante de sus ojos por medio del Mesías que ellos estaban esperando para restaurar el reino de Israel. Y es entonces cuando Yeshua le dice a Pedro, a Kefa, en esta tu firmeza, en lo que tú de verdad has creído, en la convicción que tú tienes, y entonces él le pone un nombre, basado en su firmeza, en su convicción, no un nombre cualquiera. Entonces le respondió Yeshua en el 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, o Shimón bar Yoná, porque no te la reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, con toda la autoridad, yo también te digo, que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Seol, que se traduce como muerte, no prevalecerán contra ella, contra la congregación. O sea, en pocas palabras, que Yeshua le pregunta, ¿y tú, ustedes, discípulos míos, quién dicen que soy yo? Kefa dice, Simón dice, eres tú el Mashiach, eres tú el que esperábamos nosotros, eres tú aquel que viene a quitar esa opresión de los romanos, eres tú el que vienes a darnos libertad, eres tú el que vienes a instaurar el reino de Israel. Entonces Yeshua tuvo que haberle dicho, correcto, con esa seguridad, con esa firmeza que tú tienes, con esa convicción, pues dejas de llamarte Simón y hoy te llamas Kefa, que para traducirlo eso significa firmeza. Firmeza sobre tu convicción, sobre esa firmeza, sobre eso tan duro como una roca, porque Kefa al griego se traduce como Petros, que al español le pusieron piedra, entonces por eso le llamaron luego Pedro en el latín, se quedó con el nombre de Pedro, pero realmente la palabra Kefa traduce al español para nuestro español, nuestro entendimiento, como la firmeza en la cual tú depositaste tu confianza en mí, en mí. Por eso en ti yo edificaré mi congregación. O sea, sobre lo que tú tienes firme. A ti yo te entrego mi congregación. Cuando yo ya no esté, entonces Kefa ya puede ir a la congregación y con todo el conocimiento que tú tienes de mí, ahora tú puedes llevarlos a ellos. Tú puedes llevarlos a hacerlos que se regresen a mí, que vuelvan al Padre Celestial. Pero claro, obviamente, como todos los hombres, todos los seres humanos, tenemos temores, tenemos miedos, ¿verdad? Y peor aún cuando nuestro maestro ha marchado o está por marcharse, o peor aún cuando nuestro maestro va a ser asesinado. En este caso, Yeshua le decía a Pedro, a Kefa, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por cierto, voy a hacer una pausa aquí. Les he puesto un gallo con un símbolo de negación, porque no es ese el gallo que cantó cuando Yeshua le dice a Pedro,
a Simón cuando el gallo cante? Hay un estudio dentro de nuestros canales de YouTube del Ministerio Verdad de Vida donde pueden encontrar esa información. Y si no, también en los postreros días va a ser información corta, unos pequeños cortos, en el cual hay tantas preguntas como por ejemplo esta: ¿qué cantó el gallo? ¿O cuál fue el gallo que cantó? Y entonces tendrán esas respuestas también. Pero quédense con esa incógnita para que nos puedan seguir viendo y no se olviden de seguir también nuestros canales en YouTube y en Facebook. Entonces, Pedro, Kefa, tuvo temor cuando Yeshua fue arrestado. Y sabemos todo como parte de la historia de la misma escritura que cuando Kefa, Pedro, fue siguiendo a su maestro Yeshua que estaba siendo arrestado, él, como era de otro sector, hagamos una idea, los que vivimos en la costa y los que viven en los llanos, en las alturas, en las montañas o en las sierras, tienen un dialecto muy distinto al que vive en la costa. Por ejemplo, aquí en Ecuador, en Guayaquil hablamos muy distinto que en Quito, o en Quito hablan distinto que en Guayaquil. O sea, tienen un cantadito que se los identifica. Ah, tú eres de la costa y tú como hablas eres de la sierra. Ya se los puede identificar. De una u otra manera, a Pedro lo identificaron de la misma manera. Tú hablas como los galileos, hablas como los que siguen a Yeshua. Entonces, tú eres uno de ese movimiento. Y entonces Pedro dice, no, yo no soy. Sí, yo te vi con él. No, dijo también, yo no estuve con él. Pero de una u otra manera reconocieron y fue parte de lo que Yeshua le profetizó a Pedro, a Kefa. Tú me negarás cuando gallo cante antes del amanecer. Y fue entonces como el temor se apoderó de Pedro. Pero no significa que por esto tal vez Pedro dejó de tener ese conocimiento y esa convicción o esa firmeza, la cual Yeshua mismo vio en él en el momento en el que él le dijo, ¿tú quién dices que soy? ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Tú eres el Mashiach, tú eres Yeshua, el enviado, tú eres el hijo del Elohim viviente. En Hechos 10 nosotros podemos ver en esta ilustración, que es la parte más controversial dentro de los que están en el camino del cristianismo, que porque Pedro, Kefa, tiene una visión de un lienzo que baja con animales cuadrúpedos y animales inmundos, y Yahweh le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice, no puedo comer eso, porque jamás algo inmundo ha entrado a mi boca, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros podemos conocer de esa firmeza que tiene Pedro, Kefa, para él poder tomar una determinación, para él poder, ¿cómo sería? Para él afianzarse a sí mismo de que yo no voy a violar las leyes que tú me has dado, Padre Celestial. Yo no puedo hacer eso, a pesar de que en la voz él pudo haber dicho, es la voz del Eterno que me está hablando. Pedro, mata y come. No, jamás alimento inmundo, jamás algo inmundo, perdón, porque eso no es alimento, jamás algo inmundo ha entrado en mi boca. Pero entonces ya sabemos todo, ¿qué es lo que sigue con esto, verdad? Y se estaba demostrando en este caso a Pedro que el Eterno le estaba diciendo en pocas palabras, vas a aceptar a aquellos a quienes tú llamas inmundos, pero no les está diciendo, ve a comer lo que comen los inmundos. Y vemos entonces la historia cuando vienen los sirvientes de Cornelio, el Eterno también por medio de un ángel le habla a Cornelio, tocan la puerta de la casa de Cornelio y entonces le dicen, venimos a buscar a Kefa, a Pedro. Y entonces Pedro va a la casa de Cornelio y por medio del Eterno y con la reunión que tuvo con Cornelio y toda su familia en su casa, Pedro pudo entender de que el Eterno no hace excepción de persona alguna. Porque Cornelio, a pesar de que tal vez era un soldado, un romano, era un jefe romano, para los ojos de un judío, él era un gentil, era un pagano y no podían los judíos entrar en la casa de los paganos, peor aún si era un soldado romano, o sea, te estás reuniendo con los enemigos. Por eso es que luego más adelante hay una especie de conflicto con Pedro, porque va y entra a la casa de Cornelio. Pero más sin embargo, Pedro entendió de que él también tiene que ir a los gentiles. Al igual que sucede con Saúl, con Pablo, Pedro también fue llevado a los gentiles, es mandado a los gentiles a llevar el mensaje de la restauración del reino y aquellos que se unan al reino para que les sirvan al Eterno y para que pongan en práctica sus mandamientos. Podemos ver aquí a Kefa, Pedro, en la diáspora. Dice un relato histórico, Simón Kefa, después de haber sido obispo, en este caso líder de la comunidad de creyentes de Yeshua en Antioquía, no está diciendo líder de toda la congregación de Yeshua. Más adelante, en otros estudios, vamos a ver de la vida de Jacobo o Santiago,
ya vamos a ver todo eso, de que es él, Santiago o Jacobo, el líder de la congregación de Yeshua, el que quedó a cargo. Pero en este caso, Pedro, Kefa, estuvo a cargo de la congregación de Yeshua, pero en Antioquía. Es una rama de la cabeza central que se encontraba en Jerusalén. Entonces, Simón Kefa, después de haber sido obispo o líder, cabeza de la comunidad de creyentes de Yeshua en Antioquía y haber predicado a la dispersión, avanzó a Roma en el segundo año de Claudio. Entonces, nos cuenta parte de la historia de lo que luego fue llamado cristianismo, que Simón, que Pedro, tuvo un conflicto con un mago llamado Simón también, sino que a Pedro ya no le llamaban Simón, ya todos le llamaban Kefa, los que hablaban en hebreo, y los que no hablaban en hebreo y hablaban griego le llamaban Petros. Le decían Petros, tuvo un conflicto con alguien llamado Simón. Pero para entender este conflicto, vamos nosotros a saber quién es este Simón. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Elohim y el nombre de Yeshua, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón, el mago, él también creyó. Después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito de ver las señales y los grandes milagros que se hacían. O sea, los discípulos de Yeshua fueron por todas las regiones para sanar enfermos, para llevar el mensaje del reino, y dentro de una región se encuentran con un mago, con un hombre que estaba haciendo, entre comillas, milagros ante los ojos de la gente, llamado Simón, lo que podríamos llamarle que es magia. Entonces la gente quedaba asombrada totalmente con los poderes que tenía este tal Simón, hasta que vinieron los seguidores de Yeshua, los discípulos de Yeshua, y mostraron los verdaderos milagros. ¿Cómo son los milagros que vienen? Por medio del Eterno. Entonces, conociendo esto de que tal vez Simón se encontró con los discípulos de Yeshua y él quiso más que todo comprar eso, le dijo él a los discípulos, yo les doy dinero a cambio de que ustedes también me den ese espíritu para yo también poder sanar enfermos. Pero él no lo estaba haciendo con el ánimo de querer de verdad hacer las cosas buenas, sanar al enfermo. Él lo que quería simplemente es demostrarle al mundo entero o a las personas que lo veían que él tenía poder, nada más. Como hoy en día muchísima gente quiere tener poder, pero no lo quiere tener para aplicarlo para las cosas positivas, simplemente para ser vistos. Entonces es cuando encontramos parte de la historia en los libros de la historia antigua, de la historia católica o de los primeros cristianos, ya llamados cristianos, porque al principio no se llamaron cristianos, que dice, Simón Mago quería demostrar cuánto era de poderoso en sus artes delante de Nerón. Ya gobernaba Nerón en el Imperio Romano. Y desafió a Pedro, que obraba en el Espíritu del Eterno. El mago quería demostrar que él era más poderoso con una demostración de levitación, o sea, él se estaba levantando, pero dice también otra parte, no estoy tan seguro de que así sea, pero obviamente son libros apócrifos que son escritos y luego son reinterpretados, que dice la historia que unos demonios o unos espíritus demoníacos lo tenían a Simón el mago levitando, pero la oración de Pedro entonces hizo que esos demonios fueron expulsados en el nombre de Yeshua y que esos demonios los soltaran a él. Y es entonces como continúa aquí. El mago quería demostrar que él era más poderoso con una demostración de levitación delante del foro romano y todo el pueblo. Pero la oración de Pedro frustró la magia de Simón el mago. Él se precipitó desde lo alto, cayó al suelo y se murió. Acudieron doctores, dice este libro apócrifo, como parte de la historia, que se acercaron a Simón el mago y le dijeron, pero si tú eres mago, sánate a ti mismo. Entonces, haz eso que haces con los otros y demuéstralo contigo para creerte a ti. Pero más sin embargo, Simón el mago terminó muriendo. Y es entonces cuando el pueblo empieza de verdad a creerle a Pedro. Ahora sabemos que tú, sin haber movido nada, dice la escritura, dice el libro histórico, nosotros te creemos a ti porque no moviste nada, solo con levantar tu mirada y clamar a los cielos. En ese entonces todos decían a los cielos, no creían. Y entonces él dijo, con eso demostraste que el poder viene de lo alto, del Altísimo, y tú has derrotado
a este que se creía más poderoso que ti. Casi toda Roma creyó en Pedro y el movimiento se hizo mucho más fuerte. Tanto así que hubo una gran persecución hacia los ya llamados cristianos, o sea, seguidores de Yeshua. Pedro, al igual que Pablo, estaban predicando ellos en Roma, en la diáspora aproximadamente en el mismo tiempo, en distintos lugares. Y cuenta la historia de que es posible que entre los dos hayan estado presos juntos. Y sucedió el milagro en el cual dos guardias que creyeron lo que ellos decían, le predicaban de Yeshua, y estos guardias se bautizaron. Y dice, esto no está confirmado 100%, porque obviamente son historias que son reinterpretadas con el pasar de los años, pero dicen que de la roca emergió agua, y como no pudieron sumergirlos, ellos cogieron con sus manos y lo pusieron sobre la cabeza de estos dos guardias que estaban al cuidado de Pedro y de Pablo. Es entonces cuando se avala la Iglesia Católica para ellos decir solamente con ponerle la agüita en la cabeza es que ya están bautizados. Sabemos que la Escritura no dice eso, pero es parte tal vez de la historia para poder dar una base, en este caso al catolicismo. Pero es necesario comprender y entender esto porque parte de la historia también nos ayuda a entender qué es lo que hacían estos discípulos o los discípulos de Yeshua en la diáspora, con qué nomás se encontraron y a qué se enfrentaban ellos. Entonces aquí vemos que Pedro salió de Jerusalén, salió de Galilea y fue hasta la tierra de Antioquía, y de Antioquía fue para Roma, en la cual obviamente él demostró el poder del Eterno por medio de la oración y fue derrotado el mago Simón. La muerte de Kefa, la muerte de Pedro. La muerte de Pedro habría tenido lugar durante la persecución de Nerón. Obviamente, allá los cristianos habían tenido la culpa. Él incendió parte de la ciudad de Roma y para poder justificar esto y que no sea destituido, en pocas palabras, o no sea atacado, él culpó al movimiento cristiano, ya llamado cristiano. Entonces él empezó a perseguir a los llamados cristianos y a culparlos de que ellos fueron los que incendiaron las ciudades. Y habían muertos por todos lados en Roma. Ahí dice la historia que estuvieron presos Pedro y Pablo. Y sucedió lo del milagro del bautismo de los guardias. Entonces dice que la muerte de Pedro habría sido en la época de la persecución de Nerón entre el año 54 y el año 68 de nuestra era. Incuestionablemente admitida por la tradición, la crucifixión de Pedro. Tal tradición se basa en la carta de Dionisio, el obispo en la tierra de Corinto, que le escribió una carta a Timoteo. Y esa carta dice: oh hermano mío Timoteo, si hubieses sido testigo de los últimos momentos de estos mártires, o sea, se está refiriendo a Pedro y a Pablo, él, según la versión en cuestión, ejecutados, no se sabe si fueron ejecutados el mismo día, pero lo que sí dice es: ¿cómo ir sin llorar la publicación? O sea, el edicto que se publicó con respecto a la muerte de Pablo y de Pedro. ¿Cómo ir sin llorar la publicación de aquellas sentencias en las que se decretaba la muerte de Pedro por crucifixión y la de Pablo por degollación? Según Orígenes, dice que dicha crucifixión fue distinta de la de Yeshua y se produjo boca abajo. Es tradición igualmente antigua, o sea, no es decir que es algo histórico 100% comprobado, pero hay datos históricos y arqueológicos, más que todo, más que lo escrito, de que se encontró en la que hoy se conoce como la tumba de Pedro, huesos. Y dicen que esos huesos que encontraron ahí en la tumba que hoy se llama de Pedro, pertenecían a una sola persona, pero no tenía los pies. O sea, ellos dan el aval de que aquel hombre fue crucificado boca abajo y tenía amarrados sus pies, y al momento de liberarlo fue cortado sus pies para que su cuerpo caiga. Todos sus restos fueron guardados en un solo lugar, con excepción de sus pies, porque tenían ellos por costumbre cortarles la cabeza, poner la cabeza en una estaca y mostrarla al pueblo. Pero el cuerpo sí era sepultado en otro lado. Entonces, en representación de la cabeza, en este caso dice la historia y la arqueología,
que los pies de Pedro o del cadáver al cual se le otorga a Pedro no fueron enterrados con el cuerpo en representación a su cabeza. O sea, prácticamente los pies vendrían a ser aquel amuleto o aquel, ¿cómo podríamos llamarle? Aquella medalla, la cual representa que si él murió de cabezas, aquí entonces están sus pies, para que todos puedan verlo de arriba para abajo. Y el resto del cuerpo sí fue enterrado por igual. Dentro de este mismo dato arqueológico se encontraron se encontraron osamentas de cuerpos femeninos, que podrían ser de la esposa de Pedro y de la hija llamada Petronila. No era el nombre original, pero le llamaron Petronila basada en el nombre de Pedro. Esto nos da a nosotros a entender o nos demuestra a nosotros como dato histórico, si es que es así comprobado por la arqueología, de que un predicador, de que un misionero o de que en este caso, un seguidor de Yeshua, no puede ir a ningún lugar sin su esposa o sin su familia. Hoy en día nosotros podemos ver que en las comunidades de la restauración, muchos predicadores viajan, llevando el mensaje del Eterno, así sea a una familia. Nos contaba la vez pasada el hermano Marcelo Espinosa, que eran casi las 11 de la noche y había una lluvia totalmente fuerte, pero él se fue con su hijo, estaba con su hijo y se fue, viajó aproximadamente 2 horas y media, si es que no es más, de donde él vivía, en una tormenta, en invierno, hasta una familia, para poder llevarle el mensaje del Eterno. Pues es el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ser los actuales discípulos y vivir la vida que vivieron los discípulos en la época de Yeshua. No conocemos nosotros o no conocimos en primera persona la vida de Yeshua ni los milagros de Yeshua, pero con todos los datos históricos y más que todo con la Sagrada Escritura que nosotros tenemos en nuestras manos, podemos encontrar más que suficiente la vida de nuestro Mesías Yeshua y la pronta venida también de nuestro Mesías Yeshua. Y con esto concluimos, mis hermanos, que según Orígenes, que dicha crucifixión fue distinta a la de Yeshua, se produjo boca abajo. Es tradición igualmente antigua, cuyo más antiguo testimonio tal vez sea este que debemos a Orígenes, entre el año del año 185 al 254, que fue cuando se escribió esto de aquí como dato histórico, según el cual Pedro fue crucificado en Roma con su cabeza abajo, como él mismo habría deseado sufrir. Hermanos, discípulos de hoy en día somos todos aquellos que llevamos el mensaje de la restauración del reino. Esa es la encomienda que Yeshua dejó a los primeros discípulos y les dijo, vayan y hagan discípulos. Y hoy nosotros somos los discípulos actuales, obviamente vendrán muchos más, pero la encomienda, el mensaje de Yeshua para todo el pueblo es, vayan, sumérjanlos en mi nombre, en el nombre de Yeshua, hagan los discípulos y que empiecen a llevar, a compartir el mensaje del reino, de la restauración del reino de Israel, para que puedan venir todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo vayamos a morir? No lo sabemos. ¿Vamos a ser perseguidos? Claro que sí, habrá gran persecución, porque el enemigo quiere ponerse en contra de todos aquellos que de verdad vamos a empezar a hacer o estamos haciendo ya este trabajo de restauración que viene haciéndose hace más de 2000 años, como lo hicieron los primeros discípulos. Hoy les traje el tema de Pedro. En la siguiente entrega voy a traer la de un discípulo más. Mis hermanos, que el Eterno los bendiga. Saludos a todos. Shalom.